están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Buenas noches, bienvenido a este salón de actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba. Simplemente unas palabras muy breves para darle la bienvenida y para presentar este montaje multidisciplinar que vamos a ver esta noche, que vamos a tener la suerte de disfrutar esta noche. Esta es en todo caso una propuesta que llega a la Universidad de Córdoba, la Dirección General de Cultura, de la que en este momento soy responsable, y por lo tanto soy yo en nombre de la universidad el que debe expresar el agradecimiento a las personas que nos quisieron llegar a esta propuesta, que desde el primer momento nos pareció una propuesta de muchísimo interés, porque yo creo que reúne dos elementos que son parte de la línea estratégica de la Dirección de Cultura de la universidad. Por una parte, utilizar el arte como referente de problemas de la sociedad, del contexto social, político, cultural en el que estamos, y por otra parte utilizar la cultura para llamar la atención, para despertar la conciencia, para demostrar que seguimos siendo seres racionales, vivos, despiertos y también comprometidos, que deberíamos al menos ser. El montaje, el día que viniste al mundo, en el que vamos a reunir ficción y realidad, en el que vamos a tener música, teatro, imágenes, pretende ser, como dice el propio subtítulo del montaje, un poema dramático en homenaje a Chile, y en definitiva yo creo que es un homenaje a todos los hombres y a todas las mujeres que sufrieron las consecuencias de aquel terrible golpe militar que acabó con el gobierno de Salvador Allende, de la represión posterior, y al mismo tiempo es un homenaje no solamente a esos hombres y a esas mujeres de Chile, sino también de otros muchos lugares del planeta que en algún momento de la historia han sufrido pues, ese pisoteo y ese avasallamiento de regímenes dictatoriales. Así que sin más, creo que es un momento de que demos entrada a estos hombres y a estas mujeres que han hecho posible este montaje. Quiero dar las gracias expresamente al colectivo CRAC, a la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Córdoba y, en definitiva, a todas las personas que han hecho posible que hoy la historia de Ada Labrador y de otras muchas mujeres y de
hacerle un homenaje a todas esas personas que en un momento determinado de la historia les tocó llevarse la parte más amarga de ese episodio. Bienvenidos, muchas gracias y espero que disfruten el momento. Yo viví antes, durante y después de la dictadura militar en Chile. Recordando lo que vivimos en aquel tiempo, me di cuenta que éramos personas muy inocentes, porque creíamos, sinceramente creíamos que podíamos en democracia hacer los cambios económicos y sociales que necesitaba el país. Porque había mucha miseria, había muchos problemas económicos y sociales y era necesario hacer transformaciones profundas. Elegimos a Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 y los jóvenes que éramos en aquel tiempo apoyábamos a Allende, trabajábamos muchas horas, le poníamos el nombre, como se llamaba entonces, y trabajábamos en lo que supiera cada uno aportaba lo que pudiera. Éramos toda gente que era muy feliz porque traíamos la democracia y teníamos que era posible hacer de esa manera. Sin embargo, había un sector de chilenos que no le pareció la medida que estaba tomando Allende, como por ejemplo esta medida de que la alfabetización fuera obligatoria para todos, el litro de leche para todos los niños diario, y la reforma agraria, eso fue lo que nos dio. La reforma agraria
eso de entregar la tierra a la gente que la trabajaba, la tierra que estaba sin trabajar, la tierra que estaba botada, que estaba tirada, eso me gustó mucho. Bueno, y muchas otras cosas. Y se aliaron esta gente, la gente que tenía el poder económico, que le gustaban las reformas sociales, se aliaron con los militares y dieron el golpe de Estado. El golpe de Estado que significó que los que estábamos construyendo ese país tan hermoso nos transformamos inmediatamente en perseguidos, en personas que no teníamos derecho a nada, ni siquiera a lo más elemental que era el derecho a vivir. Tiempos tristes, feroces, de condenas a muerte, de prolongadas sombras y aullidos y llantos. No se puede dormir y si se duerme, el sueño es una cárcel clavado en los cerrojos. Tiempos en que el amor pena sobresaltado, roto por las llamadas urgentes a la lucha, en que puedes sacarlo a la fuerza del lecho para ser fusilado en la libre aurora. Tiempos malditos de diarias súplicas, de noches angustiadas en espera del día, de ese negro minuto en que una mano mirada tacha sin vacilar la vida de los hombres. Tiempos desesperados, infelices, sombríos, en que es casi un delito el contemplar las flores, alabar los azules del mar y la armonía del vuelo de las aves que en otoño se alejan. Pero a pesar de tantos años oscuros, tiempos también del alma en que su manto desconsuelo espera que la luz se filtre entre la sangre
y se establezca en paz por encima de todo. Este hombre de gafas tiene cara simpática, ¿verdad? El día que tú viniste, él se fue. ¿De dónde se fue? Se fue nomás. Antes, en los 70, nosotros ganamos las elecciones y lo elegimos a él como presidente y siempre estuvo con el pueblo, siempre. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, pero digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de energía. No tengo condiciones de mar. Soy un trabajador social que cumple una tarea, la tarea del pueblo de la. Pero que lo entiendan aquellos que quieren recordar la historia y desconocer a la voluntad política de Chile. Sin tener carne de Martín, no hay un paso atrás y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo le diga. No tengo otra alternativa. Solo aquilillando de balazos podrán impedir lo voluntad que se cumplir por la voluntad. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadillas. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladraante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza.
Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más reactores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la vida, soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Por ejemplo, en el caso de mi familia, mi padre fue elegido para que dijera dónde estaba su hijo. Mi padre no era persona política, no participaba en nada, era persona variable, incluso mi papá estaba enfermo. Lo lideraron porque mi papá no tenía edad. O sea, la verdad es que le contábamos un poco, precisamente para mí. Mi hermano Ramón Isidro, que en ese tiempo tenía 21 años, tenía desaparecido el 14 de diciembre de 1974. Nunca más supimos de él. Lo buscamos en hospitales, en cuarteles, en embajadas. Fuimos a un adivino. Yo fui a un adivino, viajé lejos de Santiago, porque decía que era un vidente que te decía dónde podía estar tu familia. Bueno, este vidente me dijo que mi hermano no vivía y me describió un lugar donde seguramente estaba enterrado. Es que recurrimos a todo computador y saber de su paradero. Pero nada, o sea, mi padre murió con esa pena, con la pena de no saber nunca más de su hijo. O sea, un día me dijeron, me fueron a decir a la casa, Ramón Isidro salió y no ha regresado, y nunca más regresó. Supimos, después cuando se restableció la democracia, supimos porque había habido traición de personas que habían estado detenidas con él, y ahí supimos las condiciones que él tuvo detenido, que fue herido, que para detenerlo le dieron, y que no le prestaron atención médica, que lo torturaron. La persona que hizo esta declaración, que se llamaba Darío Macho, yo tuve la oportunidad de conversar con él, y estuvimos todo el día conversando. Y él me contó de lo bonito que era mi hermano, que me tenía que sentir orgullosa de él, porque me dijo que era así. Me dijo que le daba, que le decía que no perdiera la fe. Y le decía que perdieran cada uno su nombre, que se perdiera el nombre, porque había 40 personas en la habitación detenidas, que se perdiera el nombre de cada uno, pero que se iba afuera, dijeron que no importa, que todo lo que era la manera, hacía que cada uno metiera su nombre, en realidad, porque todos andaban con nombre su nombre. La ley lo hacía perder el nombre, para que cuando salieran afuera, el que saliera libre, dijera que no importa. En fin, lo valoro mucho. Es una persona que cuando uno tiene la oportunidad de poder despedir a su familia, pasan, nunca lo enferma, nunca lo dejé de llorar. Yo me acuerdo de mi padre y no le pasa nada a cabeza. Sin embargo, me acuerdo de él. Y me da mucho.
y se lo llevaron a una isla que se llama la isla Filipinas, pero lo torturaron también por ser mi hermano pertenecía a una poblana. Y por eso se lo también fueron a buscar a mi hermano menor porque en el colegio, mi hermano menor tenía 12 años, porque en el colegio pertenecía tenía un frente de estudiantes revolucionarios, entonces eran unos niños que jugaban a apoyar a Hitler. Entonces era mi papá que sabía de lo que era el fascismo y todo eso, se lo llevó en cuanto se levantó el 11 de septiembre fue el golpe, el 14 de septiembre se levantó el toque de queda y mi papá lo llevó escondido en un bono, se lo llevó al sur y muy lejos de donde nosotros vivíamos. Y eso le salvó la vida a mi hermano menor, porque después lo fueron a buscar a la casa. Mi casa era muy grande, tenía su terreno, tenía su tenía, lo buscaron en el techo, lo buscaron en su terreno, lo buscaron en todas partes, con 12 años. Y a otros 3 amiguitos de él, de la realidad, eso lo fueron a buscar y lo mataron. O sea, es que era una cosa increíble, o sea, era amedrentar a mucha gente, o sea, y a toda edad. Mi ex marido, él estuvo detenido y también fue torturado. Él estuvo detenido en octubre del 73, también por pertenecer a la Unión Popular. O sea, a mí me echaron del trabajo. A mí no fue por pertenecer a nada, sino que simplemente porque nunca dije nada favorable al régimen. O sea, perdimos la casa a puerta cerrada, porque, claro, como se hacía el dominio allí, nosotros no pudimos ir a la casa. Entonces se la entregaron a una vecina que fue la chivata del barrio, que dio a conocer a toda la gente que se reunía, que hacía una cosa, que hacía otra, cosas que eran normales en tiempo de democracia, pero para el tiempo después todo eso era un crimen, era criminal haberse reunido, haber sido popular, haber estado con su esposa de Allende, todo eso era malo. O sea, todo eso que antes fue bueno se transformó en malo, o sea, era lo peor. Yo quiero que sepas por qué te estoy contando todo esto. Porque este es tu último año en la escuela. Y el próximo, cuando vayas al liceo, más mentiras van a decirte. A ver qué te han dicho del día que tú viniste. ¿Qué te va a decir un pobre sometido igual que yo? Bastante nos hemos tenido que callar. Y en los libros, más mentiras. Claro que antes habían otros libros, pero los han quemado todos. Antes habían otros grandes libros, de cuando este país era más grande, cuando tenía más vida, cuando tenía más gente. Pero ahora, entre los muertos, los detenidos y los que se han tenido que ir, lo han dejado bastante desolado. Yo conozco a muchos que se han tenido que ir.
al exilio. No, Pablito, el exilio no es un país. El exilio es... el exilio... Ya sabes que no te voy a explicar ninguna cuestión porque me están esperando. Otro día te digo lo que es el exilio. Es que ahora me voy a juntar con unos compañeros en la Alameda. Espero que seamos muchos. ¿Por qué? Porque hoy día sí que vamos a hacer bailar cueca a los papas y a los milicos, ya vas a ver. Oye, si ponéis la radio para escuchar la protesta, ponla despacito. Ya sabéis que la vieja, la vecina le gusta... Despacito, ¿eh? Y lo de siempre, mi amor. Cierra bien las puertas y las ventanas. Y no le abres la puerta a nadie. A nadie. A la vuelta abrimos los regalos y cantamos el cumpleaños. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Comiendo pan, bebiendo té, así no pierdes el mismo. Comiendo pan, bebiendo té. Querido Víctor, me despierto con ganas tremendas de escribirte para contarte lo que me sucedió anoche 24 de diciembre. Serían como las 12:10 cuando sonó el teléfono. Nosotros dormíamos profundo, lo de siempre cuando te despiertas antes de haber terminado la noche. ¿Quién será? ¿Por qué tan tarde? La llamada era de Chile para decirme que formaba parte de los perdonados, que era parte del paquete de regalo de Pascua que la dictadura ofrecía este año. La voz querida de mi hermana sonaba radiante. ¿Te acuerdas, Víctor, de su voz? Se te acabó el exilio, hermano, se te acabó el exilio. Por un segundo compartí de corazón su alegría, la alegría de tantos otros que pelean todos los días a brazo partido por el fin del exilio y que en mi caso consiguieron mi perdón. Perdón, pero ¿de qué, Dios mío? Me pregunto. ¿Me están perdonando tus 40 balas por la espalda? Mi padre, a quien no volveré a ver, ellos nos están perdonando los 30.000 muertos. Y el río Mapocho ensangrentado, ¿me perdonarán acaso los cadáveres que traían Renato y Munchón, los fusilados de Calama, al Quintero, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, tú? El director de la Sinfónica Infantil de La Serena, el padre Yarra, símbolo de los pobladores, torturados, violados, relegados, expulsados, encarcelados, desaparecidos. Carmen Gloria, Rodrigo, parece que debo hacer una reverencia y agradecer el perdón. Aquí no pasa nada de amigos como antes. ¿Qué te parece, Víctor? A veces pienso que hay mucha generosidad y que soy un mal agradecido. ¿Me perdona Marto Duarte, Tucapel, el Chino Díaz, Meibel, los degollados, Pepe Carrasco, Corpus Christi y yo no sé agradecer? Me siguen perdonando los 5 jóvenes desaparecidos en septiembre del 87, mi pueblo hambriento, la cesantía, la prostitución infantil y este nudo en la garganta permanente desde hace 14 años, también me lo perdonan. Me pregunto si en este gesto están incluidos mis amigos muertos en el exilio, Lina Maxi, Ramírez de Cochera, Guillermo Atias, Vega Graf. Estás en la lista. ¿Cuál lista? La de los que pueden reír, pensar, circular, amar, morir, vivir. En fin, Víctor, amigo, mucho tiempo que quería escribirte.
pero ya me conoces, soy un poco flojo. Tú siempre tenías tiempo para todo, yo me cansaba de mirarte. Me acuerdo que la viola me decía, aprende, aprende. Espero haber aprendido algo. Por ejemplo, la humildad, el heroísmo no se venden ni se compran. Que la amistad es el amor en desarrollo. Que los hombres son libres solamente cuando cantan, flojean o trabajan, chutean el domingo la pelota o se toman sus vinitos en las tardes. Cuando rezan en silencio porque creen y son fieles a su pueblo eternamente, como tú y como miles de anónimos maestros, mineros, profesores, bailarinas, guitarreras de la patria. También quiero decirte al despedirme que París está bello en este invierno, que no acepto los perdones ofrecidos, que mi patria la contengo con una lágrima, que vendré a visitarte en primavera, que saludes a mis padres cuando puedas, que tengo la memoria de la historia y que todo crimen que se haya cometido deberá ser juzgado sin demora. Y la dignidad es esencial al ser humano. El año que comienza será ancho de emociones, de esperanzas y trabajos. Sobre todo para ustedes, Víctor Jara, que siembran trigo y paz en nuestros campos. Después cuando llegó la democracia, Camacho, me puse en contacto con él porque supe que él había hecho una declaración jurada en la cual revelaba que había estado teniendo problemas. En tiempo de democracia, él vino y viajó, porque él estaba viviendo en Brasil, viajó para poder ser testigo y abrir el caso de Lima. Bueno, gracias a eso se abrió el caso de Lima y está abierto en este momento para que fueran aparentados culpables de sus detenciones y seguramente de lo que haya ocurrido para poder saber más. O sea, lo que queremos saber dónde está, qué pasó con él, que se va a poder recuperar, poder finalmente despedirnos de él. Es lo que puedo contar que pasó en mi familia y que es lo que es mi experiencia personal. Pasaban muchas otras cosas, pero no. Es mi testimonio de mi vida, de lo que viví en ese momento, es lo que puedo contar. Silencioso, con silencio de piedra submarina, con la conciencia sometida al hierro, con la muerte trenzando sus cuchillos, sintió que se quedaba desvestido de sangre, de cabellos y de uñas, de ojo y de piel, como si fuera un violento equipaje, el único equipaje, o un dosel, un visillo, una terca ventana que atajara el ojo a los verdugos de Ramón Isidro, compañero. Tan callado, ¿quién hubiera pensado que pudiera coronar con silencio su conducta, recordar a la especie la decencia y juntar sobre el cuerpo luminoso los golpes propinados a su pueblo, la espina y la cadena? Ha crecido Ramón Isidro para siempre, elevado a semilla frutal que desde ahora nos da la dignidad para hacer la costumbre, para escribirla en todos los presidios del mundo.
secando la memoria, clausurando la boca, no dijo una palabra, ni una fecha, ni un nombre, ni un país, ni un río, ni una flor, ni un bosque, ni una abeja que sirvieran de mapa a los verdugos de su pueblo. Así es todo de simple, compañeros. En el duro momento de los hechos, es tajante como agua de cascada y declara invencible su silencio. Se doctora en metal enfurecido, se gradúa de bosque indescifrable, se viste de eficacia, se acoraza en conciencia. Ha humillado las garras que arañan su piel, y así es que su tormento se convierte en un surco, y al golpearlo en la tierra lo forjaron semillas. Algún día te contaré lo que pasó en el Estadio Nacional, lo que pasó en el Estadio Chile, lo que pasó en Villa Grimaldi, lo que hicieron en el buque Escuela Esmeralda. La misma Esmeralda que tú me dibujabas y me pintabas cada 21 de mayo en la escuela. Esa Esmeralda. También te contaré lo que hacen en Colonia Dignidad y quienes por Chefe y su noble pecado de abuso y aberraciones ahora en contra de nuestro pueblo. Pero mientras ellos se deleitan con su poder, el pueblo está perdiendo el miedo y se organiza para combatirlo. Y de los que estamos aquí, somos muchos que no diremos otra palabra que no sea libertad.
Claro, pero